Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del Departamento de Antioquia a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy vamos a continuar aprendiendo matemáticas con la clase número 14, en la cual miraremos el tema de polinomios de grado superior. Vamos a aprender el algoritmo de la división. Vamos a mirar una forma más eficiente de hacer división entre dos polinomios cuando tenemos un polinomio lineal, que sería la división sintética. Vamos a comprender qué es el factor de un polinomio, qué es el residuo o una forma de sacar el residuo más fácilmente sin tener necesidad de hacer división, analizar el teorema del factor y dos teoremas fundamentales para la factorización de polinomios, que van a ser el teorema fundamental del álgebra y el teorema de la factorización completa. Entonces, estos van a ser los contenidos para el día de hoy. Comencemos entonces definiendo qué es el algoritmo de la división. Y es el siguiente. Hagámoslo primero. Recordemos cuando hacíamos divisiones, mirémoslo por acá. Si fuéramos a dividir el número 7 con el número 3, cuando hacíamos la división de números enteros, decimos que el 2 está que el 3 en el 7 está 2 veces, que 2 por 3 es 6, a 7 me queda 1, ¿cierto? Esto era una división entonces entre números enteros y teníamos identificábamos los nombres de cada uno de estos numeritos que aparecían en la división. Al 7 le llamábamos dividendo, al 3 lo conocemos como el divisor, el 2, el numerito 2 sería el cociente y el 1, pues como la división no nos dio exacta, sería el residuo, ¿cierto? Hablamos de cuando la división es exacta que el residuo es 0. En polinomios va a pasar algo similar. Vamos a efectuar la división entre un polinomio f y un polinomio p de x. Vamos a tener igualmente dos polinomios adicionales. Vamos a tener un polinomio q, que lo vamos a llamar el cociente, polinomio cociente, y vamos a tener un polinomio r de x, que lo vamos a llamar, en nuestro caso, el residuo. Cuando hacíamos división de números enteros, verificábamos lo siguiente. Para uno saber si la división estaba correcta, verificaba si el 7 si era igual al producto del divisor por el cociente, es decir, a la multiplicación de 3 por 2, más lo que me quedaba al hacer la división, que es el residuo. O sea, verificábamos si 7 si es igual al producto de 3 por 2 más 1. ¿Sí? Efectivamente, 3 por 2 es 6, más 1 me da 7. Entonces, verificábamos que el dividendo lo podíamos escribir como el divisor por el cociente más un residuo. En polinomios vamos a efectuar una operación similar. Vamos a decir que el polinomio dividendo va a ser f de x. Y vamos a mirar que f de x se puede escribir como la multiplicación del polinomio cociente, del polinomio divisor, que sería p de x, por la multiplicación del polinomio cociente, es decir, p de x, por q de x, más un residuo, que sería r de x. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos, el algoritmo de la división para polinomios. Es una forma de verificar cuando la división entre dos polinomios está correcta.
el polinomio divisor, entonces repito, va a ser igual a la multiplicación, el polinomio dividendo va a ser igual a la multiplicación del polinomio divisor por el cociente más un residuo. Entonces, ese es lo que tenemos acá como el algoritmo de la división. Si f de x y p de x son polinomios, y p de x es un polinomio distinto de 0, es decir, el polinomio por el cual voy a dividir es un polinomio distinto de 0, entonces podemos decir que f de x es igual a p de x más un cociente q de x más un residuo. La condición para que se cumpla el algoritmo de la división es que el grado del polinomio r de x sea menor al grado del polinomio divisor. Nos vamos a dar cuenta que cuando efectuemos divisiones vamos a terminar cuando el residuo tenga un exponente menor al polinomio divisor, ¿sí? Entonces nuevamente q de x es el residuo y q de x es el cociente y r de x es el residuo. Vamos entonces a mirar una división, vamos a encontrar quién es el cociente y quién es ese residuo en el siguiente ejercicio. Entonces, aquí tenemos, vamos a efectuar una división entre polinomios. Tenemos este polinomio f de x igual a x a la 5 menos 4x a la 4 más 4x a la 3 menos 6x a la 2 más 3x más 18. Lo vamos a dividir entre x a la 2 más 2. Vamos a encontrar, por tanto, el residuo y el cociente al efectuar esta división. Primero vamos entonces a efectuar la división entre polinomios de la siguiente manera. Entonces voy a escribir el polinomio f de x, que sería x a la 5 menos 4x a la 4 más 4x a la 3 menos 6x a la 2 más 3x más 18 y vamos a dividir este polinomio entre el polinomio x a la 2 más 2. Entonces aquí tenemos el polinomio que sería, que llamamos dividendo, el polinomio divisor x a la 2, vamos a encontrar el polinomio cociente y el polinomio residuo. Entonces vamos a mirar cómo vamos a efectuar esta división. La idea para dividir polinomios entonces es realizar lo siguiente. Vamos a coger el primer término del polinomio divisor, en este caso sería x a la 5, primer término del polinomio divisor, y lo vamos a dividir entre el primer término del polinomio divisor. Entonces el primer término del polinomio dividendo dividido el primer término del polinomio divisor, es decir, vamos a colocar x a la 5 dividido x a la 5 dividido x a la 2. Aquí tenemos entonces una división de potencias de igual base, ¿sí? ¿Cuánto nos da la división entonces de x a la 5 entre x a la 2? X a la 3, muy bien. X a la 3. ¿Qué vamos a hacer con ese x a la 3? Ese x a la 3 va a ser el primer coeficiente o el primer término del polinomio cociente. Es decir, x a la 3 lo vamos a colocar acá como el primer término del polinomio cociente. ¿Listo? Entonces hasta el momento, para dividir dos polinomios, cogemos el primer término del polinomio dividendo con el primer término del polinomio divisor, efectuamos la división y ese término que nos arroja la división lo colocamos como primer término del cociente. Vamos a mirar el paso siguiente.
vamos a tomar este polinomio este término x a la 3 y lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del polinomio divisor. Entonces este x a la 3 lo vamos a multiplicar por x a la 2 y también lo vamos a multiplicar por 2. Los resultados los vamos a colocar en la parte donde está el polinomio, debajo de los términos del polinomio dividendo, teniendo en cuenta que los términos que tengan grado igual van a estar en la misma fila, en la misma columna, podríamos decirlo, y vamos a cambiar el signo. Entonces vamos a hacer lo siguiente: x a la 3 por x a la 2, ¿cuánto nos da ese resultado? Estamos multiplicando bases, potencias de igual base, ¿cierto? Colocamos la misma base, sumamos los exponentes, o sea que nos daría nuevamente 5, pero ese resultado lo vamos, como nos da positivo, lo vamos a colocar aquí a este lado con signo contrario, es decir, con signo menos. Ahora multipliquemos x a la 3 por 2, nos daría 2x a la 3. Este término queda con exponente 3, entonces debemos buscar en el polinomio dividendo, quién tiene grado 3 y colocamos ese resultado con signo contrario debajo de la expresión que tiene el mismo grado, es decir, el 2x a la 3 lo colocamos debajo del 4x a la 3, pero con signo contrario. Entonces aquí aplicamos distributiva y al hacer los productos, para poderlo colocar debajo del polinomio dividendo, debemos cambiar los signos. ¿Cuál es el motivo para cambiar los signos? Pues la idea es ir disminuyéndole el grado al polinomio dividendo. Aquí tenemos un grado 5. Al hacer esta operación x a la 5 menos x a la 5, ¿qué resultado nos da? El resultado sería 0. Miremos acá que menos 4x a la 4 no tengo con quién sumarlo en la parte de abajo, o sea que ese término me quedaría tal cual, 4x a la 4. Efectuamos la operación 4x a la 3 menos 2x a la 3, por eso es importante tener los términos en la misma columna con los mismos grados. 4 menos 2 nos daría 2. 2x a la 3, y ya no hay más operación que realizar, podemos bajar cada uno de los términos que tenemos, que sería el menos 6x a la 2, el más 3x y el más 18. Entonces nos quedaría acá menos 6x a la 2 más 3x más 18. Este procedimiento que acabamos de hacer lo vamos a repetir con este nuevo polinomio. Este polinomio de grado 4, nuevamente lo vamos a dividir por este polinomio de grado 2, que sería x a la 2 más 2. Entonces vamos a tomar el primer término de este polinomio, nuevamente, y lo dividimos con el primer término del polinomio cociente. Es decir, el primer término de esta expresión es menos 4x a la 4. El primer término de esta expresión es menos 4x a la 4. Entonces, dividamos menos 4x a la 4 sobre x a la 2. ¿Cuánto nos daría esta expresión? ¿Cuánto nos daría esta expresión? Miremos que me queda menos 4 x a la 4 entre x a la 2 nos daría x a la 2. Nos daría menos 4x a la 2. Ese menos 4x a la 2 sería el segundo término que voy a ubicar en mi polinomio cociente. Es decir, voy a colocar menos 4x a la 2. Aquí sería un 18, sí. Un 18. Aquí tenemos menos 4x a la 2. Nuevamente
vamos a aplicar distributiva entre este término que encontramos con cada uno de los términos del polinomio cociente. Entonces, menos 4x a la 2 por x a la 2 me daría menos 4x a la 4. Cuando lo vaya a colocar debajo del término que tiene el mismo grado en el polinomio dividendo, debo cambiarle el signo a este resultado. Menos 4x a la 2 por x a la 2 me daría menos 4x a la 4. Entonces debajo del polinomio dividendo coloco más 4x a la 4. Nuevamente multiplico menos 4 por 2, me daría menos 8. Menos 8x a la 2. Paso a colocarlo debajo del término que tenga el mismo grado, x a la 2, pero este resultado, menos 8x a la 2, lo colocamos con signo contrario, o sea, con signo más. Y nuevamente efectuamos la operación suma entre polinomios. Entonces podemos mirar que menos 4x a la 4 más x a la 4, nuevamente se me cancelan y me dan un 0. Bajo el 2x a la 2, no hay con quién operarlo aquí en la parte de abajo, entonces me queda 2x a la 2, 2x a la 3. Opero los que tienen grado x a la 2, menos 6 más 8, ¿cuánto me daría ese resultado? Menos 6 más 8, sería lo mismo que 8 menos 6, o sea que sería 2x a la 3 bajo el término 3x y bajo el 18. ¿Sí? Acá sería la 2, ¿cierto? A la 2 más el 3x más 18. ¿Sí? Polinomios deben quedar en grados decrecientes, x a la 3, a la 2, a la 1. Sí, muchas gracias. Listo, nuevamente entonces aquí tenemos un polinomio ya de grado 3. Hemos logrado reducir el grado del polinomio dividendo hasta un grado 3. La idea es que este residuo, que vamos a encontrar aquí, que este polinomio va a ser el residuo al finalizar, quede con grado menor a x a la 2. Todavía tenemos x a la 3, o sea que debemos seguir efectuando divisiones para seguirle mermando grados a este término. Entonces nuevamente tomamos este término, 2x a la 3, y lo dividimos entre x a la 2. Muy bien, en este caso quedaría 2x a la 3 entre x a la 2 me daría x. Ese 2x sería el tercer término en el polinomio cociente, lo colocamos con signo más porque quedó positivo. Miren que cuando colocamos nos quedó menos 4x a la 2, colocamos menos. Si nos queda con signo más, entonces iría con más. Nuevamente aplicamos distributiva de esta expresión 2x con x a la 2 y por 2, y los resultados les vamos cambiando el signo para colocarlos debajo de los respectivos términos que tienen el mismo grado, pero en esto los vamos a colocar con signo contrario. Entonces 2x por x a la 2 me daría 2x a la 3, pasa debajo de la expresión que tiene el mismo exponente, pero con signo negativo. Luego 2x por 2 me daría 4x, pasaría debajo del término que tiene exponente 1 como 4x, como menos 4x, dado que el resultado nos da positivo. 2x por 2 nos da 4x, pero lo colocamos acá con signo negativo. Vamos a efectuar nuevamente esa suma. Menos 2x a la 3
Sumado con 2x a la 3, pues se me anulan y esto me daría 0. El 2x a la 2, no tengo con quién operarlo, entonces coloco la misma expresión, más 2x a la 2, que me daría 3x menos 4x. Colocamos el signo del término mayor, que sería menos 4, y restamos 4 menos 3 nos daría 1, o sea que simplemente nos quedaría x. Y bajamos el 18, entonces me queda más 18. Hasta acá, pregunto, ¿hemos terminado o faltaría hacer una operación más? Es decir, debemos verificar si el exponente del residuo sea menor al exponente del polinomio divisor. Una más, falta una más, ¿cierto? Entonces, tomamos 2x a la 2 sobre x a la 2. ¿Cuánto nos da este resultado? 2. Ese 2 lo colocamos acá como el último término, ya el que tiene grado 0 en mi polinomio cociente. También me doy cuenta que ya estoy a punto de terminar, porque el polinomio cociente, ya este término que no lleva x, hacemos cuenta que tiene grado 0, ¿cierto? Nuevamente efectuemos la multiplicación de 2 por x a la 2 y de 2 por 2 para encontrar el residuo en esta división. Entonces, 2x por x a la 2, por x a la 2 me daría 2x a la 2 y pasaría acá debajo del polinomio dividendo con signo contrario. Entonces me quedaría menos 2x a la 2. 2x es 2 por 2 me daría 4. Pasaría al otro lado con signo contrario. Lo coloco debajo del término que no tiene x, o sea, debajo del 18. Y finalmente hago la operación resultante. Le daría 4. Sería 4. Finalmente hago la operación resultante y me queda entonces 2x a la 2 menos 2x a la 2 se me anulan y me da 0. El menos x no tengo con quién operarlo, lo coloco menos x. Y el 18 menos 4 me daría 16. Entonces, aquí hemos encontrado que el residuo en esta división es menos x. Sí. Es 18 menos 4 sería 14. Sí, muy bien. Es menos x más 14. Y que el cociente, que el polinomio cociente q de x es x a la 3 menos 4x a la 2 más 2x más 2. Entonces, si hiciéramos la verificación del algoritmo de la división, tendríamos que el cociente, que es este polinomio de grado 3, por el polinomio divisor, sumándole el residuo, nos debe dar el mismo polinomio f de x. Entonces hasta acá hemos efectuado la división de dos polinomios y hemos hallado el cociente y el residuo. Vamos a mirar un caso de división mucho más sencillo, que es el caso de la división sintética, pero en este caso el polinomio divisor tiene que ser de grado 1. Para poder aplicar la división sintética, el polinomio divisor tiene que ser de grado 1. Vamos a mirar cómo efectuamos la división sintética, cómo es la división sintética al dividir dos polinomios. Entonces, la división sintética entonces es un caso donde vamos a dividir un polinomio f de x por un polinomio de grado 1, o sea, por un polinomio lineal. Polinomio de grado 1. En la operación anterior, en la división anterior, teníamos que las operaciones al efectuar la división eran un poco largas. Cuando hacemos la división de un polinomio f de x por uno de grado 1, podemos efectuar la división sintética y es un procedimiento mucho más sencillo y podemos encontrar el polinomio cociente y el polinomio residuo de una manera mucho más eficiente
y en un menor tiempo. Entonces miremos cómo vamos a efectuar esa división sintética y cómo se halla el residuo y el cociente. Miremos entonces el polinomio f de x. El polinomio f de x es 2x a la 4 más 5x a la 3 menos 2x a la 2 menos 8. Les pregunto, ¿falta algún coeficiente o algún exponente de la variable x? ¿Falta algún exponente? Recordemos que los polinomios son en orden decreciente. El grado de este polinomio es 4, va a 3, 2 y me falta un grado. ¿Cuál sería el grado que falta? Sería el grado x, ¿cierto? Falta el término o el coeficiente que llevaba la x. Cuando en los polinomios no aparece alguna expresión, alguna variable x con algún exponente, vamos a asumir que el coeficiente de ese término es 0, ¿sí? Entonces, la x acá no la escribimos porque es que su coeficiente es 0. Entonces, el polinomio f de x en realidad va a tener los siguientes coeficientes. Entonces, para hacer la división sintética vamos a escribir primero que todo a f de x de la siguiente manera, como 2x a la 4 más 5x a la 3 menos 2x a la 2 más 0x menos 8. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué más 0x? Bueno, el 0 es un número que no tiene signo, es análogo colocar menos 0 o más 0x. Lo único que estamos haciendo es identificar que aquí hay un espacio para un término que debe tener, para un coeficiente que debe tener el grado de x igual a 1. ¿Listo? Entonces tenemos este polinomio f de x, ahora sí lo escribimos en su forma completa, grado 4, 3, 2, 1 y el 8 que sería el que tiene grado 0. Para hacer la división sintética entonces vamos a escribir solamente los coeficientes del polinomio. Vamos a escribir 2, que sería el coeficiente del exponente 4, el 5, el menos 2, que sería el coeficiente del de grado 2, 0, que sería el coeficiente de la x, y menos 8. Entonces, en la división sintética solamente vamos a colocar los coeficientes. Vamos a efectuar entonces una división de f de x entre x más 1. Para esto, el polinomio f de x se va a dividir por el valor que hace 0 a p de x, por el valor que hace 0 p de x, es decir, p de x es igual a 0, precisamente cuando x más 1 es igual a 0, es decir, esto es cuando x vale menos 1. Entonces, dividimos por el valorcito que hace 0 p de x, o sea, menos 1. Menos 1. ¿Listo? Entonces, colocamos los coeficientes de f de x y el término por el cual vamos a dividir en la división sintética va a ser el término que me hace 0, el polinomio p de x. Y vamos a hacer el siguiente procedimiento. Ahorita miramos una preguntita que me hicieron. Aquí tenemos entonces los términos de mi polinomio y el polinomio y el coeficiente del polinomio por el cual vamos a dividir. Entonces vamos a colocar, para efectuar la división sintética, entonces vamos a hacer lo siguiente. El primer término, que sería el coeficiente de la variable de mayor exponente, lo vamos a colocar debajo de esa línea roja que está ahí. Es decir, lo bajamos hasta la línea roja. Y posteriormente vamos a multiplicar menos 1 por 2. ¿Cuánto me da menos 1 por 2? Me da menos 2. Ese resultado lo voy a colocar debajo del segundo coeficiente, es decir, lo voy a colocar debajo del 5. Entonces, menos 1 por 2 sería menos 2, y ese menos 2 lo coloco debajo del 5. Pero 5 menos 2, ¿cuánto me da? Me da 3. Nuevamente, repito el procedimiento. Este 3, que es el resultado de 5 menos 2, lo multiplico por menos 1, y esto me da
menos 3. ¿Cuánto me da menos 3 menos 2? Me daría menos 5, ¿cierto? Menos 5. Nuevamente multiplico menos 1 por menos 5 y el resultado me daría ¿cuánto? ¿Qué número me daría? Me daría menos por menos me daría más y 1 por 5 me daría 5. Sumamos 0 más 5 me daría 5 y nuevamente este 5 lo multiplicamos por menos 1, me daría menos 5, me daría menos 5 y la suma entre menos 8 y menos 5 va a ser menos 13. Menos 13. Resulta y sucede que en la división sintética la última operación, la última suma que realizamos o resta es precisamente lo que nosotros llamamos el residuo. Este es el residuo de dividir esa función, ese polinomio f de x entre x menos c. Este es el residuo, sería menos 13. Ahora, también podemos encontrar q de x, o sea, el polinomio cociente. Hemos efectuado la división de un polinomio de grado 4 por un polinomio de grado 1. ¿Qué pasa al el polinomio cociente? Entonces, ¿qué grado debería tener? Si al polinomio f de x lo estamos dividiendo por un polinomio de grado 1, es decir, le estamos quitando un grado. Entonces, el polinomio cociente debe ser de grado 3. Entonces, el cociente ya sabemos debe ser de grado 3. Ahora, ¿cuál es ese polinomio cociente? Resulta y sucede que después de efectuar una división sintética, los demás términos, los que tengo subrayados en amarillo, van a ser los coeficientes del polinomio q de x. Ese polinomio tiene que ser de grado 3, es decir, empezamos con la variable x a la 3. Por tanto, q de x va a ser un polinomio que empieza con el coeficiente 2 acompañando a x a la 3, seguido de 3 acompañando, como los polinomios van en orden decreciente, acompañando a x a la 2. Seguiría el menos 5 acompañando a la expresión a la variable con grado 1 y debemos tener un término para la variable de grado 0, en este caso sería el 5. Entonces hemos encontrado que q de x es esta expresión y el residuo es esta. Entonces, la división sintética es una forma más ágil de realizar divisiones entre polinomios. La condición fundamental es que el polinomio divisor tiene que ser de grado 1. Si fuera un polinomio de grado 2 o superior, ese polinomio, en eso no podríamos efectuar división sintética, dado que esos polinomios tendrían más raíces, ¿cierto? Aquí estamos haciendo una división por una raíz del polinomio lineal. Si hacemos uno de grado superior, tendríamos dos raíces o más, si el polinomio fuera de grado superior, y entonces esta operación no se podría realizar. Vamos a mirar ahora entonces una manera de encontrar más fácil los residuos en un polinomio sin tener también que hacer división sintética. Entonces miremos. Vamos a conocer, esto es una introducción a lo que vamos a hacer en futuras clases, vamos a conocer algo que se llama el factor de un polinomio. Resulta y sucede que cuando un polinomio f de x se divide por un polinomio lineal x menos c, y si el residuo que yo llamo el residuo, me da 0, si el residuo me da 0, yo voy a decir que este polinomio x menos c va a ser un factor del polinomio f de x y se va a poder escribir f de x como x menos c por q de x, ¿sí? Es decir, cuando divido a f de x, lo divido por x menos c,
El cociente va a ser q de x, pero el residuo, después de hacer varias operaciones, va a ser 0. El residuo va a ser 0. Eso es lo que nosotros vamos a decir que es un factor. Aquí les hago un bosquejo de un polinomio x a la 3 menos 7x más 6 que tiene un factor a x menos 2. Es decir, cuando yo divido a x a la 3 menos 7x más 6 por el polinomio x menos 2, el cociente me da x a la 2 más 2x menos 3. ¿De dónde salió ese x menos 2? Esa sería nuestra gran pregunta. Esto simplemente es una introducción. Más adelante nosotros vamos a mirar por qué efectivamente es x menos 2 y por qué no otro número. Entonces, esta pregunta la responderemos en un proceso más adelante. Lo único que estamos mostrando es que x menos 2 es un factor de este polinomio y que el cociente al dividir x a la 3 menos 7x más 6 entre x menos 2 sería x a la 2 más 2x menos 3 y adicionalmente el residuo sería 0. Nos falta todavía un camino para recorrer para llegar a mirar por qué tiene que ser x menos 2, pero lo vamos a ver. Pasemos ahora entonces a encontrar, a seguir construyendo la teoría para poder mostrar por qué precisamente tiene que ser x menos 2 y no otro numerito, ¿cierto? Entonces, miremos. ¿A cuál diapositiva? A esta. ¿Listo? Entonces miremos ahora lo que sería el teorema con mucho gusto, del residuo. Resulta y sucede que cuando dividimos un polinomio f de x por un polinomio lineal, seguimos con las divisiones de polinomios lineales, ¿cierto? División entre polinomios y polinomios lineales. Resulta y sucede que una manera más ágil de encontrar el residuo al hacer esa división y no tener que hacer ningún tipo de división, ni la división larga ni la división sintética, va a ser algo que vamos a conocer como el teorema del residuo. Es decir, este ejercicio nosotros ya lo realizamos por división sintética. ¿Cuánto nos dio el residuo cuando hicimos esta división por división sintética? ¿Cuánto nos dio el residuo? Muy bien, el residuo, recordemos que nos dio menos 13. El residuo nos dio menos 13. Vamos a verificar cómo encontramos ese residuo más ágilmente sin tener que hacer divisiones. Nuevamente, consideremos el número que anula p de x, o sea, cuando p de x es igual a 0, ese numerito ya sabemos que es ¿cuánto? X igual a menos 1. X igual a menos 1. Ese x igual a menos 1 lo vamos a reemplazar en la función f, es decir, vamos a cambiar cada uno de los x por x igual a menos 1. No vamos a hacer división sintética, solamente vamos a tomar el polinomio divisor, vamos a mirar cuando se hace 0, por eso la condición es que sea lineal. En este caso nos da menos 1 y vamos a cambiar cada uno de los x de f por menos 1. Entonces vamos a hacer esto. F evaluado en menos 1 va a ser lo siguiente. Vamos a cambiar cada una de las x por menos 1. Entonces sería 2 por 1 a la 4, 2 por menos 1 a la 4, más 5 por menos 1 a la 3, menos 2 por menos 1 a la 2, menos 8. Miren que es un procedimiento análogo como a cuando hacíamos verificando que algo era 0, ¿cierto? Reemplazábamos el numerito que nos daba en el polinomio y verificábamos si era un 0, ¿cierto? Aquí hacemos algo similar. Si nos da 0, significa que el residuo es 0, al efectuar la división entre f de x y x más 1. Pero como ya vimos en el ejemplo anterior, ese residuo no es 0, el residuo nos da menos 13. Verifiquemos que por este método, cambiando las x por menos 1, también vamos a encontrar a menos 13. Entonces tenemos menos 1 elevado a una potencia par
me daría 1, entonces esto me daría 2, más menos 1 a la 3 por 5, nos daría ¿cuánto? Nos daría menos 5, ok, entonces aquí voy a cambiar este signo más por un menos, ¿cierto? Cambiamos esto por un menos, entonces quedaría menos 5. ¿Qué más términos tendría? ¿Cuáles serían los otros términos? Menos 2 por menos 1 a la 2, ¿me daría cuánto? Menos 2, muchas gracias. Y el otro sería menos 8, ¿cierto? Total, ¿nos da cuánto? Podemos verificar que f, el polinomio evaluado en menos 1, va a ser 2 menos 2 se anularían, entonces me quedaría la suma de menos 5 con menos 8, y esto nos daría menos 13. Entonces se anula 2 y menos 2, y sumamos 5 con menos 8, y el resultado entonces nos da menos 13. Hemos encontrado entonces de una manera más ágil el residuo al efectuar una división de un polinomio de grado 4 con un polinomio de grado 1, y sería menos 13. Vamos a mirar qué es el factor de un polinomio, cómo se encuentra, cuál es su equivalencia con el teorema del residuo, pero antes voy a pasar la diapositiva que me lo solicitaron antes. Me pidieron que pasara la anterior para que pasemos a mirar el teorema del factor. Era esta la diapositiva que me solicitaron, ¿cierto? Donde está la definición de lo que es un factor de un polinomio. ¿Listo? Ok, entonces en la siguiente vimos que era el teorema del residuo. Vamos a ver cuál es la equivalencia entre el teorema del residuo y el teorema del factor. Ok, con mucho gusto. Esta ya la... tomaron nota para que pasemos a la siguiente. Entonces, voy a pasar la diapositiva para que miremos entonces lo que es el teorema del factor. El teorema del factor es un resultado equivalente al teorema del residuo. De hecho, vamos a mostrar que un polinomio de grado 1 es un factor de un polinomio f de x siempre y cuando al evaluar c, el numerito c, en la función f de x, el resultado nos dé 0. ¿Sí? El resultado nos dé 0. Es decir, este polinomio x menos c, cuando dividimos, mejor dicho, cuando dividimos f de x por x menos c, el resultado nos da, el residuo nos da 0. Eso es equivalente a evaluar el polinomio en f de c. Si nos da 0, entonces ya podemos verificar que el residuo es 0. Entonces miren, vamos a efectuar la división de f de x, que es este polinomio, entre x menos 4. Entonces nosotros, si fuéramos a hacer la división larga, vamos a dividir x a la 3 menos 2x a la 2 menos 12x más 16. Si fuéramos a hacer división larga, fuéramos a emplear esta división, ¿cierto? Pero a mí solamente me están pidiendo que mostrar que esto es un factor de esta expresión. Si es un factor, es porque después de hacer todas estas operaciones, vamos a encontrar por allá al final que el residuo
es 0. Pero entonces, ¿cómo mostramos que ese residuo es 0 sin tener que hacer división? Lo acabamos de ver anteriormente con el teorema del residuo. Vamos a evaluar el polinomio f de x en el valor donde se anula x menos 4. ¿Dónde se anula el polinomio x menos 4? Es decir, ¿dónde se hace 0? ¿Dónde se hace 0? X menos 4 es igual a 0 cuando x es igual a 4. Entonces, x menos 4 va a ser un factor de este polinomio f de x si al evaluar x igual a 4 en f, el resultado es 0. Entonces lo que vamos a hacer es f evaluado igual a en 4 va a ser igual a 4 a la 3, cambiamos cada una de las x por 4, menos 2 por 4 a la 2, menos 12 por 4, más 16. ¿Cuánto nos daría este resultado? Miremos a ver si efectivamente si es 0. F de 4 sería 4 a la 3, sería 4 por 4, 16 por 4, sería 64, menos 2 por 4 a la 2, sería 16 por 2, me daría menos 32, menos 12 por 4, 12 por 4, ¿cuánto me daría? 48. Muy bien, muchas gracias. 48 y le sumamos el 16. Ahora, entre todos, miremos si este resultado si es 0. 64 menos 32 menos 48 más 16. 64 menos 32 es 32, ¿cierto? Positivo. 32 positivo menos 48 nos daría menos 16. Y ese menos 16 lo sumo con 16. Entonces, como ya ustedes también lo pudieron verificar, exactamente sería la resta de 80 menos 80. Esto sería 0. Entonces, como en x igual a 4, el resultado nos dio 0, hemos mostrado que x menos 4 es un factor del polinomio f de x, ¿sí? Entonces, lo único que decimos acá es que x menos 4 es factor de f de x. ¿Está claro esta parte de cómo probar que algo es un factor utilizando el teorema del residuo? ¿Sí? Miren que es una forma más eficiente de calcular el residuo al hacer una división sin tener, es una forma más eficiente de calcular el residuo sin tener que hacer división, ¿sí? Simplemente evaluando un término en el polinomio. Entonces, hasta acá, hasta este momento, vimos el teorema del residuo, el teorema del factor, repasamos la división larga de polinomios, vimos una división más eficiente que fue la división sintética, que nos permitía hallar el cociente y el residuo en una división de manera más ágil. Vamos a dejar por el momento hasta acá. En una sesión continua miraremos dos resultados más para los polinomios. Entonces, la clase de los temas generales sería hasta acá.